Hechos capítulo 4, verso 18 y 19. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Los políticos de la época y los religiosos se oponían al evangelio. Dios había sanado un hombre que tenía ya más de 40 años, un hombre cojo, y había utilizado a dos instrumentos, al apóstol Pedro y el apóstol Juan. Era notorio lo que había sucedido, miraban, podían ver a aquel hombre que antes era cojo y ya había quedado sano. Entonces el milagro, pues ellos reconocían el milagro, sabían que este hombre estaba enfermo y que había sido sanado, pero no querían reconocer al Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Ellos recurren a las amenazas, empiezan a amenazarlos y a querer intimidarnos. Pero ¿qué es lo que dijeron ellos? Bueno, nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Esto nos sirve de ejemplo que siempre han habido políticos y también muchos religiosos que se oponen al avance del evangelio. No solamente ocurría en el tiempo del Señor Jesucristo, en el tiempo de los apóstoles, sino que ocurre hoy en día. ¿Y qué es lo que los discípulos hicieron? Pues pidieron de nuevo para que se siguiera predicando la palabra del Señor. Y eso es lo que nosotros debemos de pedir hoy en día. Porque la palabra del Señor nos enseña que nosotros debemos de someternos a las autoridades de terrenales, siempre y cuando estas leyes no vayan en contra de la palabra de Dios. Pero en el momento que las leyes terrenales se opongan, que uno predique la palabra de Dios, esto ya va en contra de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo dijo: id y predicar el evangelio a toda criatura. El mandato de Dios es predicar la palabra de Dios, pero hay muchos religiosos también que se oponen al avance del evangelio. Pero nosotros debemos de estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia a todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. En Cristo siempre tenemos la victoria. Siempre van a haber personas que se van a oponer, siempre van a haber calumnias, siempre van a haber críticas, pero como dice la palabra del Señor, que mayor es el que está en nosotros que el que viene contra nosotros. Por un camino vendrán y por 7 huirán. Adelante, queridos hermanos, a seguir siempre firmes, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano, sabiendo que los tiempos se acortan, la venida del Señor Jesucristo está cerca. Por lo tanto, debemos de estar orando y velando contra todo ataque del enemigo. Aunque parezca difícil la vida, aunque vayamos como aquel pez que siempre va contra la corriente, aunque vayamos contra la corriente de este mundo, nosotros no podemos dejar de decir la experiencia que hemos tenido con nuestro Salvador, con el Señor Jesucristo, que nos ha cambiado nuestra vida. Por lo tanto, debemos siempre obedecer a Dios antes que a los hombres. Van a venir calumnias, van a venir ataques, van a venir oposiciones, pero en Cristo somos más que vencedores, porque el evangelio hoy en día es cuando más tiene que predicarse. Que el Señor les bendiga y que tengan un precioso día y que la paz de Cristo siempre esté rebosando en sus corazones, en nuestros corazones. Que el Señor les bendiga.